Buenos días. Voy a comenzar el comentario de un tema que creo que es de patente actualidad, y se trata de considerar si puede el estrés o la depresión justificar una baja laboral como accidente de trabajo. Se trata de una situación controvertida que en ocasiones pues, genera opiniones viscerales a favor y en contra. Y aprovecho para comentar una reciente sentencia de 26 de mayo del presente año del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, en la que se ha reconocido una baja prolongada de estrés laboral como contingencia profesional. Ha habido reacciones pues, bastante tajantes, sobre todo en el sentido de rechazar o de descalificar el pronunciamiento judicial, intentando, pues, de alguna manera, desvincular el pronunciamiento de los hechos que habían ocurrido previamente. La duda que se nos plantea básicamente consiste en, pues, tenemos una sentencia que declara que es contingencia profesional una inicial crisis de ansiedad que se produce a continuación de manera casi inmediata a un conflicto laboral y que se proyecta sobre una baja por depresión que supera el año de duración. Se trata de una baja, por tanto, muy relevante y que coincide con ese conflicto que viene materializado por una amonestación que lleva a cabo la empresa. Si vemos las reacciones que ha generado esta sentencia, incluso no voy a hacer mención a opiniones de no juristas, pero sí voy a comentar algunas reacciones pues, de juristas que han reaccionado de forma pues, bastante contundente. Ha habido quien ha indicado que, bueno, si la trabajadora ha tenido una baja tan larga como consecuencia de un hecho aparentemente no muy relevante, pues que la trabajadora no era muy estable. Con lo cual, probablemente podemos estar hablando de una trabajadora desequilibrada. Hay quien ha dicho también, con ironía, obviamente, que la estimación médica es propia de un premio Nobel de Medicina, como diciendo, menudo disparate que una baja de tan larga duración sea causada por algo pues, que prácticamente no tiene ninguna consecuencia directa. Es decir, no se aplica ninguna sanción en esa comunicación que recibe la trabajadora y, por tanto, es algo absolutamente algo en lo que no hay proporcionalidad. Y también ha habido juristas que han dicho que la sentencia es un disparate, o, dicho de otro modo, quizá un poco más elaborado, es una salida de pata de banco descomunal. Como indicando, es pues, algo absolutamente inadmisible desde el punto de vista de la justicia material. El hecho de que se haya considerado esa baja como propia de contingencia profesional por parte del tribunal. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, un poco contrastando esas opiniones o descalificaciones a las que acabo de hacer mención, pues hay que considerar, hay que tener presente que los trabajadores que se encuentran en incapacidad temporal son aquellos que no son aptos para el trabajo. La ley no distingue entre trabajadores débiles o trabajadores fuertes. Quiere decirse, porque a título de ejemplo, si precisa aclaración, que si un trabajador de peso medio pues coge una carga en kilos pues absolutamente desproporcionada para su peso, probablemente tenga una lesión. Un trabajador que tenga la espalda muy fortalecida puede que con ese mismo peso no tenga lesión. De ahí podemos deducir que uno tiene derecho que el trabajador que es más débil no tiene derecho a baja laboral. Pues obviamente ese planteamiento no se sostiene. Hablar de trabajadores débiles, hombre, en este caso probablemente lo que se podría decir es que sí, que el problema o el detonante no es el problema laboral, sino la debilidad mental exclusivamente imputable a una persona desequilibrada.
puede ser ese el planteamiento. Respecto del criterio médico, yo entiendo que es lo que en cualquier caso debe de primar para un jurista. Un jurista no puede hacer especulaciones especulaciones que sustituyan el criterio de los profesionales del sistema público de salud. Y aquí hay que tener en cuenta que se habla claramente de un problema de salud mental que es reactivo a un conflicto laboral. En ningún momento se hace mención a ninguna otra consideración que pueda haber interferido en el inicio de la crisis y en la prolongación extraordinariamente considerable de la baja laboral. Yo entiendo desde mi punto de vista, por eso seguramente estoy mostrando mi opinión, aun a pesar de que sé que hay mucha gente que no comparte este criterio. Yo entiendo que no es tiempo de frivolizar ni de ocultar las patologías psíquicas. Entre otras cosas, patologías psíquicas provocan consecuencias muy graves. En nuestro país, cada 2 horas se suicida una persona. Pensemos, por tanto, que dentro de ese enorme número de personas que se quitan la vida, una parte considerable de esas aparece directamente relacionada con lo que constituye el medio de vida. Hay personas que se vienen abajo cuando ven la posibilidad de que en un momento dado pueden perder su puesto de trabajo. Y probablemente puede ser esa la cuestión de fondo que se produce en el supuesto que estamos examinando. Vamos a ver la norma que resulta de aplicación. Y no es otra que la que regula el accidente de trabajo y en este caso, lógicamente, estamos hablando de enfermedades. La enfermedad, para que se considere accidente de trabajo, pues no hay que pensar de que se trata de una solución novista o moderna. Desde el año 1903, los tribunales han venido considerando que las enfermedades forman parte del ámbito de protección del accidente de trabajo. Ahora, ¿qué ocurre cuando se trata de una enfermedad que no tenga el carácter de profesional? Es decir, que no esté en el listado de enfermedades profesionales. Bueno, la vía que establece explícitamente nuestra normativa considera que es aquellas enfermedades que no estén consideradas como profesionales tendrán el carácter de accidente de trabajo cuando las contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Bueno, el tenor literal de este precepto, de este apartado de situación asimilada al accidente de trabajo, he tenido ocasión de criticarlo en varias publicaciones por una razón evidente. Hace más de 50 años que se sabe que las enfermedades de carácter psíquico, que estarían incluidas en este precepto, son multicausales, es decir, son susceptibles de tener varias causas. En este caso, la desidia del legislador que no ha modificado este precepto, a pesar de la evidencia científica y precisamente de que ha habido pues, diferentes normativas de seguridad social desde que se aprobó con su contenido este precepto, a pesar de todo, pues la pelota se la han lanzado a los tribunales, de manera que el tribunal que entienda de forma estricta la literalidad de esta norma, pues podrá decir no queda acreditado que no ha habido otras causas que hayan incidido en el problema psíquico. Sin embargo, la mayoría lo que entienden es que debe de entenderse la causa principal o preponderante que determine la baja o el proceso laboral para que se considere accidente de trabajo. Si quieren examinar el problema del accidente de trabajo, aquí tienen una obra que se puede descargar, una monografía, en la que se analizan más de 300 sentencias, casi todas del Tribunal Supremo,
de las distintas variedades de accidentes de trabajo. Ahora bien, si quieren ver un análisis detenido de las enfermedades del trabajo, pueden revisar este artículo que les aparece en pantalla, donde analizo los diferentes supuestos que encajan dentro de este precepto. Entre ellos, significativamente, el estrés laboral puede ser perfectamente un desencadenante de una baja laboral, creo que es indiscutible. También es indiscutible el carácter laboral, en este caso, de la patología, y en tanto que es riesgo del desarrollo de la actividad laboral, la consecuencia lógica no puede ser otra por el propio diagnóstico que ser contingencia profesional. Así lo entienden la mayoría de los tribunales, como no puede ser, por cierto, de otra manera. El síndrome del trabajador quemado, aunque ha creado diferencias de criterio en su inicio, obviamente, y ojo, sin que concurra ninguna responsabilidad empresarial, en el estrés laboral puede haber responsabilidad de algún modo empresarial si se somete al trabajador a una exigencia por encima de su capacidad lógica. Por ejemplo, se le obliga a un grupo de 4 trabajadores a realizar el trabajo de 8 porque he despedido la mitad de la plantilla. En el síndrome del trabajador quemado, pues es una situación en la que el trabajador se ve superado por las expectativas que tiene o por su autoexigencia. Sin entrar demasiado en su análisis, aquí, sin ninguna responsabilidad empresarial, también hay que entender, obviamente, no puede ser de otra manera por el propio diagnóstico que la contingencia protegida ha de ser de carácter profesional. El problema no tiene origen ni relación con ninguna situación extralaboral. La depresión es más difícil porque la depresión en un momento dado puede entenderse precisamente por su posible carácter multicausal que puede obedecer a diferentes razones. ¿Pero esto qué significa? Que un trabajador que pierde el trabajo, que pierde su trabajo de 20 años, si está en proceso de separación, ¿su depresión ya deja de ser laboral? Bueno, pues habrá que identificar si la depresión es reactiva a ese conflicto laboral de pérdida del trabajo, pues habrá que entender que se trata de un problema laboral. Si se entiende que son los problemas personales los preponderantes, pues en ese caso no debería de ser contingencia profesional. Es el criterio que se tiene. Obviamente, cuando se trata de patologías que derivan de situaciones críticas de acoso laboral, pues obviamente estaríamos ante contingencia profesional. Pero, ojo, que hubo un tiempo en que los tribunales, si no había acoso laboral, entiendo que de manera claramente acreditada, estimaban que lo ocurrido no era contingencia profesional. Vamos a ver el supuesto de hecho concreto. Estamos ante una trabajadora a la que se le imputan diferentes deficiencias en cuanto a su trabajo, ojo, con una amenaza de sanción, cuestión que no es irrelevante, y se le imputan deficiencias en cuanto al contenido de su trabajo, supuestamente, aparentemente en relación al subordinado. Pero ojo, si miramos su categoría profesional, vemos que es ayudante de producción, con lo cual lo que normalmente le ocurre a un ayudante de producción es que reciba órdenes, no que las imparta. Luego, también aparece en la sentencia que no tiene una buena relación con su encargada. O sea, hay un problema previo que deriva de la encargada. Probablemente la encargada tengan algún interés en sancionar a la trabajadora, lo que probablemente podría haber justificado el origen de esa comunicación. Luego vayamos al supuesto de hecho concreto. La trabajadora recibe una amonestación donde, ojo, de forma inespecífica y sin concretar un solo hecho, circunstancia que obviamente rompe con lo que se debe de apreciar en el derecho sancionador, donde se te debe de decir claramente, oye,
en qué ha consistido mi incumplimiento y cuándo se ha producido. Si no, obviamente, la empresa coloca al trabajador en una situación de absoluta indefensa. Vemos que se le imputa que recrimina y grita a sus compañeros. ¿A qué compañeros? ¿En qué consisten esos gritos? Niega información y ayuda en el trabajo. Ella es ayudante de producción. Normalmente ella es la que se supone que debe de ayudar a- a los compañeros, pero tampoco se concreta en qué ha consistido esa deficiencia. También se dice que tiene una actitud soberbia, altiva y agresiva. Bueno, ¿y en qué consiste esa actitud altiva y agresiva? ¿Qué puede identificar la trabajadora que ha hecho mal? Porque yo ahí no veo absolutamente ningún comportamiento específico que pueda modificar, porque solo se habla de generalidades, insisto. También se le imputa un trato no digno a sus compañeros. Es decir, se está descalificando el perfil profesional de la trabajadora, sin decir absolutamente ningún dato concreto. De modo que la trabajadora, al recibir esa notificación y sin saber a qué atenerse, no tiene medios de defensa para poder reaccionar ante una comunicación inespecífica que le está adelantando que se puede producir una sanción. Bueno, vamos a ver, estamos ante una situación de debilidad mental de la trabajadora, como dicen algunos de los comentarios de juristas que han visto la sentencia, o, según mi criterio, estamos ante un atentado a la dignidad del trabajador. Quizá habría que intentar ponerse en lugar de la trabajadora que ha recibido esa amonestación. Oye, ¿cómo me siento yo si públicamente, porque además la carta trasciende, la comunicación trasciende, se descalifica mi trabajo y se dice que no encaja con el nivel ético de la empresa? Me pregunto, ¿cómo reaccionarían los juristas que la han descalificado si, vamos a ver un ejemplo, trabajaran en una firma colectiva y se les recrimina públicamente pues, que que tienen falta de tacto con los clientes, que tienen falta de profesionalidad, que no saben estar con los clientes, que como sigan así van a ser sancionados o despedidos? Pues obviamente un jurista tiene recursos. Un jurista puede plantear, oye, lo que me has dicho es un atentado contra mi dignidad y contra mi honor. Estás descalificando mi profesionalidad. Estás realizando una imputación que no tiene contenido, cosa que desde el punto de vista del derecho sancionador no tiene ningún recorrido. Si quieres sancionarme, dime qué he hecho concretamente y cuándo lo he hecho, porque también existe la posibilidad de que esté prescrito. Dímelo específicamente. A nadie, absolutamente a nadie se le ocurriría pensar que puede recibir una sanción de tráfico diciendo, mire usted, es que usted iba conduciendo como un loco, es que no ha respetado las normas de tráfico. Chico, dime en qué ha consistido mi sanción para que yo me pueda defender. No me digas, no me descalifique globalmente. Por tanto, aquí no hay una posición inmaculada de la empresa y una posición de debilidad mental de la trabajadora. Seguramente el contexto al que apuntan todos los indicios que se recogen en la sentencia es bien diferente. Ahora vamos a ver la baja laboral. Tras trabajar 3 días, después de recibir esa comunicación, la trabajadora mantiene una baja laboral larguísima, tratándose de una patología psíquica, desde febrero de 2018 a marzo de 2019. Y aunque hay quien ha apuntado que puede haber una prueba médica manipulada, hay que tener presente que se trata de un seguimiento durante muchos meses del equipo de salud mental de la sanidad pública, donde se dice de forma absolutamente explícita: existe un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estados de ánimo deprimido de forma reactiva a conflictividad laboral. ¿Eso qué significa? Pues que la sanidad pública achaca absolutamente todo el proceso a un problema que se produce en el trabajo. Con lo cual, de forma indiscutible, el criterio médico, que no puede ser sustituido
por especulaciones de los juristas, lo que te dice es que la causa exclusiva o al menos la causa totalmente desencadenante del proceso de baja tiene que ver con la conflictividad laboral y, por lo tanto, ha de ser, no puede ser de otro modo, contingencia profesional. Por si alguien no lo tiene presente, también hay que recordar que en este tipo de procesos, a ver, donde no hay radiografías, donde no hay ecografías que detecten la lesión psíquica, la inspección médica suele llamar a partir de los 3 meses. Si la inspección médica no detecta patología suficiente, obviamente dará el alta. Pero es que también tenemos que el plazo, uno de los plazos límite del sistema de incapacidad temporal se fijan 12 meses. El Instituto Nacional de la Seguridad Social estima que por la gravedad de los padecimientos de la trabajadora debe prorrogarse más allá de esa fecha. Con lo cual, no estamos ante un problema nimio, sino que estamos ante un problema que ha afectado de forma grave a la trabajadora. Por tanto, vamos a centrar el objeto de debate. Tenemos que determinar si la baja laboral viene determinada como causa preponderante o exclusiva por el trabajo y, en ese caso, el diagnóstico del equipo de salud mental indica de modo indiscutible que estamos ante un trastorno adaptativo reactivo a conflictividad laboral. Si se quiere desvirtuar ese informe médico, ojo, que no es privado, sino que viene de la sanidad pública, habrá que desvirtuarlo con una prueba que al menos tenga el mismo valor o un valor equivalente, o al menos, aunque no tenga ese valor equivalente, que permita contradecir las conclusiones absolutamente transparentes del equipo de salud pública. También es relevante que la trabajadora no había sufrido ningún proceso por similar crisis o por otra causa, con lo cual, bueno, ahí puede haber supuestos en los que una persona que tenga pues, inestabilidad psíquica, precisamente lo que se achaca a la trabajadora, pues lo normal es que a lo largo de su vida laboral tenga otros episodios que evidencien que es una persona que por su propia personalidad pues, es sensible ante pues, acontecimientos externos que le pueden afectar. Lo que ocurre es que en cualquier caso un diagnóstico tan indiscutible no eludiría pues, que hubiese, en mi opinión, que incluso en otros momentos hubiese sufrido algún otro problema de salud mental, porque lo que es indiscutible es que la causa diagnóstica de esta baja está provocada por el trabajo. Por tanto, incuestionablemente, en mi opinión, la contingencia no puede ser otra que profesional a la vista de las pruebas que aparecen relacionadas en los hechos probados de la sentencia, y por eso entiendo pues, totalmente ajustado a derecho el pronunciamiento que se lleva a cabo en la sentencia comentada. Gracias, y eso es todo.